con esa idea, también hoy queremos hacer, bueno, esto es un tema que a nosotros nos gustó mucho y nos sigue gustando mucho y del cual se pueden hablar múltiples aspectos diferentes. Entonces, vamos a ver también cómo vamos conversando entre todos. Nos interesa escucharlos también a todos y a todas, eh, porque María Leonza creo que es una imagen que para todos de alguna manera es conocida y nosotros lo que queremos es conversar sobre una experiencia que tuvimos hace ya varios años, que no, fue una experiencia, bueno, muy nutritiva desde muchos puntos de vista. Empezó primero como algo, una necesidad académica y después se convirtió, bueno, en muchas otras cosas vivenciales muy interesantes. Entonces vamos a ir tocando, nosotros tenemos como una especie de menú donde vamos a mostrarles algunos temas que pueden ser interesantes de conversar y de mostrar, y a partir de eso vamos caminando, si les parece. Y mostrándoles también un poquito el camino que nos llevó desde el clínico hasta ese contacto con lo de María Leonza. Una de las cosas que estábamos conversando Luis y yo antes es que nosotros no teníamos muy claro si entre ustedes tenían alguno había tenido algún contacto con ese tema del espiritismo, o saben más o menos de qué va, o si estamos así los tenemos virgencitos. ¿Sí? ¿Alguno ha Yo tenido? de santería sé un poquito a través de unos pacientes que tengo que practican santería, pero no me he dedicado a eso. Ellos me lo traen a consulta muchas veces. Ha habido sincronicidades de lo que trabajamos y de lo que a ellos les ocurre en sus prácticas, ¿no? Y, ya pongo en mute porque viene el ruido. Pero bueno, muy breves, eso nada más. Es lo de santería. Sí, bueno, los santeros y los espiritistas son como, no sé, hasta un poco reñidos. De hecho, cuando nosotros empezamos, nos decían que, o sea, los que eran los santeros, les parecía que los espiritistas era como una cosa medio ¿no? Que eso era como de, no, porque estos trabajan con muertos. Pero de un tiempo acá también, de una buena cantidad de años, de hecho, ya se han ido como mezclando. Quiero decir que el espiritismo ha ido tomando bastante de la santería. Yo he tenido alguna experiencia, alguna vivencia, igual a través de un viaje con fines más académicos, desde el militar y desde la UCAP, con un grupo de gente. Además, el día 12 de octubre. Sí, el Día de la Reina. Ajá. Baile en Un día candela y muy demás, especial. ¿viste? ¿Ah? Que de ver baile en candela y todo eso. Toda la noche ahí. Ah, no, fenomenal. Okay. Sí. Y luego otras experiencias puntuales con santería y palería. ¿Eso fue con Nelson Castellano? Sí, señor. Entre otros estaba Nelson ahí. Ay, qué no. Y un médico, espera, el nombre se me va, que vivía allá en Yaracuy, que es era el primo de Alberto Mendoza. ¿Cuál? El primo de Alberto Mendoza, que trabaja en el psiquiátrico allá. Ah, ¿no? Que era el que los organizaba. una persona que lleva muchos años viviendo allá sí. y conociendo del culto de María Leonza. Y bueno, y de las expresiones antropológicas y sociales de distintos cultos en la zona. Pero no recuerdo el nombre, ¿vale? Okay. Mi memoria. Creo que el doctor Jimio me estaba hablando el otro día de... Creo que es Fernando Mendoza. ¿Será? El primo de Alberto, sí. ¿Fernando o Marco Tulio? Marco Tulio. No, Mendoza, que es psiquiatra. Marco Tulio. Que es psiquiatra. Sí. Ajá, que es psiquiatra, sí, señor. Sí, exactamente, él. Sí. Sí. No, yo también sabía que Nelson Castellanos le gustaba hacer esos viajes, ¿no? Sí. Para el Día de la Reina, que es el Día de la Raza también, ¿no? Exacto, ajá. Y dentro de la imaginería de María Leonza, una de las imágenes más comunes es ver en los altares
a las tres potencias, ¿no? Que está, bueno, representado, están los indígenas, por el Cacique Guaycaipuro, está la reina María Leonza, como la expresión de la raza blanca, y también un poco mestiza, dependiendo a quién se le pregunte, y también está el negro, que puede ser el negro Miguel, el negro Felipe, dependiendo de quién le pregunta a uno, es un negro o es otro, ¿no? Porque bueno, porque María Leonza en sí, y es una de las cosas que también vamos a mostrar con algunas imágenes, en sus altares, que son altares con también una jerarquía en su construcción y en el orden en que se colocan las imágenes, intenta siempre reunir todo lo que son las creencias de nuestro pueblo venezolano. Las distintas manifestaciones de la fe están reunidas en esos altares. Y esto es muy interesante y podemos detenernos también allí para observar cosas que después tuvieron mucho tiraje en los periódicos a partir de unas investigaciones que se hicieron, sobre todo con lo que tiene que ver con la llamada Corte Calais, que son los malandros, ¿no? Y de cómo también los malandros en la imaginería de los barrios también empezaron a aparecer como representaciones de especies de Robin Hoods, dependiendo de lo que habían hecho en su vida, y que después también seguían estando presentes haciendo buenas acciones, y mediante el culto lo que se intentaba era, por un lado, venerarlas y ayudarlas a que siguieran subiendo en la jerarquía de las imágenes y espíritus de las cortes marialeonceras, ¿sí? Yo creo que ahora sí podemos empezar. Si quieres, pon la presentación. Nosotros hemos intentado como agrupar algunos aspectos, ¿no? De lo que fue la experiencia de este trabajo, que esto lo realizamos entre el 2004, 2005, hasta el 2006, que fue cuando lo pudimos presentar, y que bueno, nos llevó a muchos lugares y a contactar muchas personas y a conocer gente muy interesante, gente muy generosa con su conocimiento, y también donde tuvimos ayuda de muchos personajes herméticos, que por allí tenemos a uno que se está rascando la cabeza y que nos ayudó a empezar a darle forma a todo esto, ¿no? Entonces, un poco para encuadrar lo que nosotros pudiésemos conversar, lo que podemos empezar a conversar. Por un lado está todo el universo de la medicina popular, y específicamente la medicina popular en Venezuela. Después está el culto de María Leonza como tal, la conceptualización del proceso de curación desde el punto de vista del psicoanálisis, de la antropología, y también dentro del culto. Después, nuestro trabajo para que nos lo pudieran aceptar y le pudiésemos dar viabilidad, ¿no? Hacer un trabajo dentro de un servicio de psiquiatría, metiéndonos con aspectos que se pueden entender como más antropológicos, fueron enmarcados desde el punto de vista de la familia. Entonces, un poco la aproximación que hicimos para comenzar a darle como un marco de referencia fue estudiar a la familia de los curadores, los llamamos curadores, no espiritistas, que pertenecían al culto de María Leonza. Nuestra idea o nuestro objetivo principal, también basados en otras investigaciones que comentaremos, era poder ver cómo desde la estructura y la dinámica familiar, de alguna manera, igual que en otras profesiones, se iba perfilando un interés hacia algún tipo de formación o de especialización y de profesión, ¿sí? Entonces nosotros lo que nos preguntábamos es que si igual que, por ejemplo, los médicos tenían una configuración familiar particular, ¿qué pasaba también con este otro tipo de psiquiatras o médicos de la medicina popular, para que decidiesen dedicar su vida y su energía al culto de María Leonza?
dentro de ese análisis de la familia y de las entrevistas de vida que pudimos hacer con 3 curadores del culto a María Leonza, hicimos un análisis de contenido y utilizamos una perspectiva psicológica conectada directamente con la psicología analítica junguiana y con la obra del doctor José Luis Bettencourt y del padre Alejandro Moreno, que son los que nosotros pensamos que para el momento, y yo creo que es una cosa que está vigente, son los que han hecho la aproximación más cercana a lo que significa la familia popular venezolana, ¿sí? Bueno, la psicología analítica, y también hacemos una lectura mítica o arquetipal de los movimientos que fueron guiando a estas personas para convertirse en curadores del culto de María Leonza. ¿Sí? Aquí, no sé si la pueden ver, está una señora que se llamaba, porque ya falleció, se llamaba Juana de Dios. Y esta señora era, bueno, la gran líder del movimiento María Leoncero. Una señora muy respetada, una señora con la que nosotros no tuvimos un contacto directo, pero que siempre fue una referencia tanto organizativa como de modelaje para todos los María Leonceros. Era como una gran líder dentro del movimiento María Leoncero. ¿Sí? Entonces, yo creo que nos podemos mover hacia otro lugar aquí, David. Sí. No, iba a decir que ella era así como un personaje también bien respetado, porque por ahí estaba la Beitané, que también ella tenía como toda una movida con el tema de María Leonza, pero que no tenía como tantos seguidores. Y el otro era precisamente con uno que sí llegamos a conocer, que es Pablo Vázquez, ¿no? Que es justo con el que... A ver, esto está aquí. Un momentico. Ok, entonces me voy para acá. Vamos a detener un momentico con esto de la Beatriz Beitané. No sé quiénes la conocen o quiénes la recuerdan. Los que tengan más de 40 años seguro la recuerdan. Sí, claro que la recordamos. ¿Qué sabemos de ella? ¿Qué dicen por allí? Bueno, que era una representante de todo esto, pero era como es así, lo que se atreven a salir en la televisión y poder hablar. Además, ella estaba muy conectada con el mundo político. Sí. Entonces, por eso era muy conocida. Y de hecho fue a unas elecciones y todo. Sí, exactamente. Para los María Leonceros que con los que pudimos conversar más, esta mujer era como el lado charlatán, un poco del culto, ¿no? En el sentido de que le dio mucha proyección nacional al culto. Era una mujer que además tenía una manera de vestirse y una manera de maquillarse particular. A veces también aparecía como con una especie de ojo aquí o con un símbolo aquí en la frente. Y bueno, eso le dio mucha repercusión a nivel mediático nacional al culto, pero decían que ella, para hablar en criollo, no tenía nada en la bola, ¿no? No era seria. En cambio, esta señora Juana de Dios era una mujer que no le gustaba la prensa, no le gustaba el flash para nada, y era siempre, bueno, muy bajo perfil, pero una mujer muy trabajadora. Ellos, muchos de los que ya tenían mucho tiempo en el culto, le agradecían mucho la formación que habían tenido con ella espiritual y le decían la madrina. Entonces, era una figura muy respetada, una mujer que nosotros la pudimos ver un par de veces caminando por allí, muy sencilla, que además se alojaba no dentro de la montaña, sino justamente hacia la entrada. Ella tenía unos cuartos, habían como unos cubículos, como unos cuarticos que estaban más hacia la zona del estacionamiento en Quiballo, que eso es otra cosa que vamos a ubicar. Existen como 3 lugares de peregrinación en el culto. Dentro de la montaña está un primer lugar que se llama El Loro, después está otro que se llama Sorte, que es el que tiene más fama,
y después está otro lugar que es donde estuvimos nosotros, que se llama Quiballo. Ella tenía sus cuarticos allí, con unas hamacas, una cocinita muy sencilla, y ella vivía en el pueblo de Quiballo, pero iba bastante a la montaña y se quedaba allí. Era un lugar muy, muy humilde, y su casa también era un sitio muy humilde, ¿no? Me estaban preguntando para que repitiéramos el nombre. La mujer se llama Beatriz Beitané. Era la Beitané. Creo que también una de las cosas que pasaba con ella es que era como muy de avanzada, porque si bien el culto de María Leonza incluye, o sea, va como, si se le van adosando otros principios y va tomando cosas de otras religiones, porque nace precisamente como una mezcla, ¿no? Ella la inclusión que ella quería hacer era como muy, quizás demasiado abarcativa, ¿no? Entonces ella estaba con una idea de que María Leonza era una reencarnación de no sé qué diosa india, no, no sé si metía a Buda en el tema, o sea, ya era una cosa como tan rápida que ya no le gustaba a la gente, ¿no? Sí, sí, bueno, eso estaba por allí. Ya cuando nosotros llegamos, creo que ella estaba ya como muy fuera el foco, ¿no? Ya habían pasado muchos años donde ella se había retirado, pero siempre era como una referencia que ellos podían traer para, sobre todo, reforzar la imagen de nuevos liderazgos dentro del culto, y de Juana de Dios como la verdadera curadora, y que guardaba en su, vamos a ponerlo, postura más introvertida, la esencia del arte de la curación desde la dimensión espiritual, ¿no? Siempre con una imagen de respeto, con una imagen mucho más misteriosa también, ¿sí? En términos de misterio, no de que ella fuese rara, ¿no? Entonces, bueno, les vamos a contar un poco cómo nosotros salimos del clínico para allá, que eso también es muy interesante. Nosotros teníamos que empezar a pensar un poco cómo realizar un trabajo final de la especialización en psicología clínica. Entonces, en ese tiempo, bueno, había muchos profesores, maestros de todos nosotros que nos estaban acompañando, y nosotros de alguna manera teníamos que empezar a darle forma a algunas ideas que teníamos. Y la primera idea que teníamos, después de empezar a ver clases de familia con el doctor Sanz, era hacer, por supuesto, algo que tuviese que ver con familia, ¿sí? Entonces, la primera cosa que se nos ocurrió, porque nosotros también éramos un poquito arriesgados, era poder hacer un trabajo que de alguna manera vinculara la elección de estudiar psiquiatría con la estructura y la dinámica de las familias de origen de los psiquiatras. Entonces empezamos a darle vueltas a eso, pero varias voces por allí nos empezaron a decir que nosotros estábamos muy mal, que los psiquiatras no se iban a sentar con nosotros a contarnos sus rollos, y entonces rápidamente nosotros nos asustamos y cambiamos el foco, ¿sí? Y seguimos, bueno, caminando y pensando en qué también podíamos hacer. Entonces, para ese momento yo era más esotérico que David. David era más científico y yo era un poquito más esotérico. Yo había hecho una investigación que vinculaba la evaluación con el test de Rorschach para personas que se dedicaban a prácticas mágico-religiosas, que por allí algunas personas conocidas también participaron, y que fue muy interesante. Y en nuestras conversaciones de café empezábamos también a contar lo que nos pasaba con los pacientes, y también un poco ciertos discursos que nos llamaban la atención cuando intentábamos también hacer anamnesis y hacer también diagnósticos diferenciales de lo que le estaba pasando a la gente. Y en muchas historias de nuestros pacientes habían relatos donde, con la aparición de muchos síntomas, lo primero o el primer recurso
a la cual la gente acudía eran siempre a los curadores tradicionales, ¿sí? Entonces todos tenían primos que estaban bautizados bajo alguna imagen o habían tenido contacto con la santería o habían ido a yerbateros o habían ido también a brujos. Ellos mismos decían así, utilizaban esa palabra y a nosotros decían, bueno, qué interesante esto, ¿no? Y que habían sido referidos también, que eso era bien simpático. ¿Tú de dónde vienes? No, me mandó fulano de tal. ¿Y quién es este hombre? Y resulta que era algún espiritista o algo de esto que le decía, usted se tiene que ir para el hospital universitario porque esto ya no se lo puedo solucionar yo. Es un problema espiritual. Exactamente. Y eso también conectaba con un libro que nos cayó en la mano de un señor que anda por aquí, un libro con una portada muy, muy bonita, que se llamaba Dioses Oscuros, ¿no? De un tal Gonzalo Gimio. No sé si han escuchado a Gonzalo Gimio, un señor por allí que estuvo en Boston. Y un poco leyendo a Gonzalo y también conversando un poco con él, bueno, también empezamos a pensar en cuál era nuestro sistema sanitario popular, el que estaba fuera del hospital, de cómo la gente también resolvía sus problemas, de cómo la gente se aproximaba al sufrimiento cuando no tenía ni conocimiento a veces y también poco acceso a la medicina científica, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces por allí empezamos a pensar, entonces, ¿qué sería interesante hacer? Gonzalo había trabajado con la santería y nosotros también conversando entre nosotros, después con el doctor Sanz, con Gonzalo mismo, también con Magali Villalobos, empezamos a decir, bueno, vamos a meternos con algo que de verdad sea nuestro, que sea de nosotros. Y empezamos a buscar muchas referencias que tuviesen que ver con la medicina popular venezolana y específicamente con el culto de María Leonza, ¿sí? María Leonza como un sistema, no solo de creencias, sino también como una muy clara vertiente curativa, que recogía todas las creencias espirituales del pueblo venezolano. Entonces decíamos, esto es nuestro y nuestro. Puede ser que haya absorbido cosas, porque también como culto es algo que siempre es dinámico y que va transformándose, conservando los elementos esenciales, pero también integrando cosas de afuera, ¿no? Nuevas creencias, nuevas historias que van sucediendo, pero que recogían las creencias del pueblo venezolano, ¿sí? Entonces por ahí empezamos y nos encontrábamos con gente muy interesante, sobre todo del campo de la antropología, que se habían metido con el tema de María Leonza, para estudiarlo, para rendirle homenaje muchas veces y también para intentar caracterizarlo. ¿Sí? Hasta ahora nos escuchan, ¿todo va bien? Mira, aprovecho ahorita para que Henry había comentado y Sí. había preguntado qué lugar ocupaba la psicosis dentro de la población y la histeria. Y bueno, precisamente como para responderle a Henry, es que esa era una de las cosas que estas personas precisamente llegaban con, o sea, lo entienden de otra manera. O sea, la psicosis y la histeria, es que era precisamente ese el fenómeno que nos encontrábamos, ¿no? Que ellos vienen con un tratamiento previo que no se parece en nada a lo que nosotros conocíamos y que podemos hacer en el hospital. Yo, por ejemplo, tenía una paciente que ya Luis de seguro la recuerda, y Ana Teresa también, se llamaba María Elena, que fue así como mi paciente, de una de estas primeras que agarré, y ella, precisamente antes, el tratamiento que había tenido, era una cosa que ella decía, no, a mí mi familia me agarraron y me amarraron en una silla y me pusieron con no sé quién, y una persona le decía que no le podían dar agua y tenían que hacerle, describió toda una cuestión que era una especie de exorcismo o despojo. Cuando eso ya no funciona, es que entonces ella termina viniéndose al hospital universitario. También en el mismo servicio, eso también se deben acordar, o varias veces nos pidieron permiso para, por ejemplo, hacer eso, eran más unos exorcismos, sobre todo los testigos de Jehová,
Pero recuerdo que venían con tenían como todo una forma de trabajar porque entendían la psicosis de esa manera y, a ver y los pacientes, muchos te venían a explicar, pues que mire, doctor, esto no tiene que ver con eso que usted cree que tiene que ver, sino que hay otra cosa, ¿no? Como vienen desde otro marco. Sí, sí. Y bueno, como decíamos, para retomar un poquito el hilo de lo que era la medicina popular, que es lo que nos iba dando como un poco el marco de referencia para poder también justificar un trabajo que fuese suficientemente académico y suficientemente psicológico para que nos lo aceptaran dentro del servicio de psiquiatría, donde, para hablar claro y raspado, el que no era junguiano no le gustaba el trabajo. ¿Sí? Todos los junguianos nos teníamos a favor. Los que no eran junguianos siempre nos arrugaban un poquito la cara, ¿no? Entonces empezamos a meternos con la medicina popular y entonces nos fuimos a la escuela de antropología y empezamos bueno, a leer gente muy interesante como la doctora Angelina Pollack-Eltz, que tiene unos libros y muchos artículos también sobre la medicina popular, e intentábamos caracterizar lo que ella quería ordenar dentro de este objeto de estudio, ¿no? Del conocimiento. Entonces, si habláramos un poco de lo que es la medicina popular, intentando resumirlo mucho, es como es la agrupación de todo lo que son los conocimientos médicos de la sección tradicional en Venezuela. Incorpora los que son de origen europeo, por supuesto, que son antiguos, las prácticas tradicionales que pueden venir, por ejemplo, de los yerbateros, de las poblaciones indígenas y también de nuestra mezcla con los esclavos negros. Entonces ahí se ve, bueno, todo lo que es nuestro mestizaje, ¿no? Que Gonzalo siempre nos trae, ¿no? En sus clases y en sus escritos, de la importancia y de la riqueza que hay allí. Para la medicina popular, las enfermedades no están tan definidas como en la medicina científica, ¿no? Sino que, bueno, hay como nomenclaturas, pero no son tan exactas como de signos y síntomas como un DSM-4, pero tienen unas imágenes que muchas veces son muy bonitas y siempre plantean como que las enfermedades son persistentes y que tienen muchas veces, no todas, causas que son del orden de lo sobrenatural. Entonces ahí entramos en el término de lo mágico religioso. También el estudio de la medicina popular nos mostraba muy bien algo que sí encajaba con lo que nuestros maestros dentro del hospital nos enseñaban, que era aproximarnos al sufrimiento del paciente desde su vivencia, ¿sí? Cómo desde su historia, cómo desde su vivencia, desde su imaginería, debería ser la aproximación para nosotros intentar tener una comprensión de lo que estaba sucediendo. Y dentro de la medicina popular también hay como unas especies de expectativas, igual que se da en la medicina científica, donde culturalmente están determinados dos roles. El rol de quién es el paciente y de quién puede curar esto, ¿sí? Entonces allí podríamos también hablar un poquito de lo que nos decían otros saberes que venían ya de la sociología, por ejemplo. Y que estas cosas, una cosa importante, y perdón que te interrumpa, era eso, que lo que estabas tocando ahorita, que eso de que estos dos sistemas, tanto el médico o sea, de esta medicina popular y esta otra de la medicina moderna, coinciden los dos en un mismo paciente que va a uno y al otro. Y nosotros estábamos como de uno de los lados, pero el otro lado también estaba ahí como muy, muy presente, ¿no? O sea, un ejemplo que puede ser muy fácil para nosotros es lo del el herpes zóster, la culebrilla. La culebrilla. Que es la cosa, esta cuestión típica que está ahí, y si tiene una posibilidad, eso es el virus de la lechina que se queda como inactivo, y entiendo yo que está metido como dentro del nervio, y por alguna razón se activa, y entonces claro, hay una forma de
de ir atendiendo esto médicamente, pero nosotros en Venezuela una buena proporción tenía también muy claro que eso había que rezarlo, es decir, como que está en los dos lados. Con esto, así pasa también con muchas otras cosas. Y en general, también el uno aproximarse a esto le permite a uno darse cuenta también de este tema de lo mágico en el acto médico, ¿no? Que está siempre por ahí. Hay una cita que del doctor Alfonso Gisbert, él lo dice aquí en Psicoanálisis Itinerario de una Ciencia, que dice que la raíz de la medicina en todas las culturas y desde todos los tiempos ha tenido como una raíz precisamente mágico-religiosa. Y que esta cuestión científica y de la explicación es en realidad un injerto como muy reciente, ¿no? Que está como en la capa. Y el acto médico siempre ha seguido revestido de esa magia. Inclusive, por ejemplo, una de las cosas que uno puede, que son como bien notables y uno no se le escapa muchas veces, es como que de los medicamentos que existen en el mundo, aprobados y que se usan para diferentes cosas, como en un 80%, nosotros no estamos ni muy claros cómo es que funcionan realmente. Quiero decir que no, en la base no es que estamos tampoco tan claros. O sea, que esto, lo que quiero decir es que no es una cosa que es tan distinta a lo que uno termina haciendo. Y como que haces un tratamiento desde la fe, es lo que quieres decir. Yo tomo la medicina que me manda el doctor porque, bueno, eso me va a sanar. Exacto, sí, y que no es como que, bueno, estos tipos están pelados y eso lo superamos y ahora entonces nosotros somos lo que tenemos, sino, mira, esto es una capita, es como eso mismo que decía Jung, ¿no? Que toda esta cosa de esa raíz arquetipal, esa base, sigue ahí, y lo que tienes apenas un coating de civilización por encima. Entonces aquí lo vemos un poquito más desnudo de esto o más imbuido dentro de todo el sistema cultural de estas personas. Bueno, también todas las investigaciones que hay sobre el efecto placebo, por ejemplo. Exacto. Las cosas que están como muy conectadas con esto que estamos intentando explicar, ¿no? Incluso el tratamiento de la hipnosis se sustituye después, es porque no todos los pacientes eran sugestionables, es decir, los que eran sugestionables sí tenían, porque era como un acto de fe más o menos, ¿no? Creías en eso. Sí. Y es ahí donde cambia la hipnosis, pero desde Freud él se da cuenta de esto también, ¿no? Que la creencia en el curandero es un factor determinante en la curación, ¿no? Sí, bueno, Jung bien entrado ya en los años 30, él todavía va contestando a ese tema de la sugestión y demás porque seguía ahí como muy en boga, ¿no? Que son las primeras publicaciones que hace Freud de estos escritos psicoanalíticos cuando todavía no era realmente psicoanálisis. Él cuenta y cómo hace unas sesiones hipnóticas para curar una cosa, y lo que hace es que le da como unos comandos casi que igual como haría uno un despojo. Incluso no tiene que ver con la medicina popular, pero a mí me llamó la atención, en neurología siguen haciendo un estudio que se llama sugestión, que es precisamente para discriminar cuándo son convulsiones o pseudoconvulsiones. No. Y yo decía, pero ¿cómo los del piso 4 hacen esto y los del piso 2 no hacemos eso? ¿Sabes? Como que decimos, no, sí, esto ya no es válido. Y resulta que sigue estando ahí. Y en los que supuestamente son más científicos inclusive, ¿no? Sí, sí. Miren, en estos días yo pasé un meme, no sé cómo se dice esto, una foto que habla de Ibn Sina. En el año 980, 1037, vivió este médico y filósofo persa, padre de la medicina moderna, y escribió: la imaginación es la mitad de la enfermedad.
La tranquilidad es la mitad del remedio y la paciencia es el comienzo de la cura. Hermoso eso. Qué belleza. O sea que ya estamos hablando desde el año 980 a 1037, imagínense ustedes, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, o la otra que no quería que se nos escapara, yo no sé si quieres ir por ahí, era el tema de lo de la eficacia simbólica, que Sí, rápidamente nosotros caímos en este tema, en ese libro de Levi Strauss de Antropología Estructural. Él plantea este término y lo explica precisamente con una paciente que está teniendo como una dificultad en el parto. Entonces dice, claro, lo natural para nosotros como occidentales es, hay que salir corriendo al hospital, vamos a hacer force, vamos a hacer no sé qué, o sea, se empiezan a recurrir a una cantidad de estrategias más médicas como las conocemos nosotros. En este caso, ellos lo que hacen es llamar a un chamán. Y el chamán viene y le explica a esta persona qué es lo que está pasando y se lo da como un mitologema, al que le pone unas figuritas y entonces dice fulano de tal viene y esto es un demonio que tiene entonces ahora yo voy a pelear con este demonio y tú me vas a ayudar así y van a hacer lo otro y la mujer se termina resolviendo el tema del parto y ella lo logra hacer. Entonces dice que a través de como este mitologema que él plantea, es como una cosa que sí, que tiene, que ejerce una curación, pero que va como por una vía distinta, ¿no? Le plantea al paciente lo que le está pasando en un lenguaje que él entiende dentro de una cultura que su grupo de referencia también lo entiende, y tiene unos efectos que para Levi Strauss dice, bueno, obviamente esto también, lo fisiológico termina respondiendo a una función que está en un símbolo, ¿no? Entonces, por eso dice que es una eficacia simbólica lo que se termina dando ahí. Sí, y es interesante en ese libro también porque él hace una comparación entre el chamanismo y el psicoanálisis que nosotros les invitamos a que la lean y si no la tienen por ahí la buscamos porque hace una comparación paso a paso de lo que se hace en el psicoanálisis, cómo es el encuadre, cómo se hace la alianza, lo que son las identificaciones, la transferencia, o sea, explicado desde un punto de vista antropológico, pero que es muy interesante, ¿no? Sí, Levi Strauss estaba bastante encantado con el psicoanálisis, pero para él era así como una cosa bastante intercambiable o como la traducción moderna de lo que haría un chamán. Exactamente. Entonces, bueno, siguiendo por esa vía de estas comparaciones que vamos haciendo, ¿no? Entre lo que pudiésemos llamar la medicina moderna y la medicina popular, para hacer solamente dos puntualizaciones, ¿no? En la medicina moderna, para hacer un diagnóstico se identifican síntomas que están causados por unas influencias particulares y la curación muchas veces no tiene que tomar en cuenta variables que son más subjetivas, ¿no? Y que pueden ser la raíz o causa del malestar. En cambio, para la medicina popular, esto no se puede hacer así. Se tienen que tomar en cuenta los múltiples niveles de causalidad, que es la personalidad total del paciente, su mente, su cuerpo, su historia de vida y sus relaciones sociales, ¿no? Y el rol social del enfermo también está determinado culturalmente. Y esto es importante. No sé si les ponemos, porque tenemos preparado el cuento de este paciente que cuenta cómo termina él metido en el tema del caso de Chávez, ¿sabes? Sí, espérate, solamente un minuto para puntualizar dos cosas más con esto de la figura del curador. Una impresión que nos llevábamos y que era muy clara a la hora de ellos recibir a la gente es que ellos no estaban interesados muchas veces en el cuento del síntoma, sino también empezaban a preguntar como ampliando el foco para tener como una apariencia total, ¿no? Siguiendo lo que estábamos comentando antes, ¿no? Y que de alguna manera el curador, María Leoncero, y esto sí nos lo decían ellos muchas veces, decían que ellos tenían muy claro de que su experticia real estaba en el campo espiritual, pero que muchas veces tenían que asesorar médicamente o
otras tenían que hacer como sacerdotes, otras veces hacían de psicólogos, otros de amigo personal para que les echaran el cuento, y todas al mismo tiempo, ¿sí? Pero ellos decían muchas veces, mucha gente que viene para acá, si tú le escuchas su historia y tú, bueno, te paras un momento a ver como el motivo de consulta, esta paciente o este paciente se los deberíamos mandar a ustedes allá en el clínico. Esto es un paciente para psicoterapia. Nosotros deberíamos entrar nada más en el campo espiritual, ¿sí? Porque eso es nuestra verdadera experticia. Pero decía que cae de todo y atendemos de todo también. Con motivo de consulta, sin motivo de consulta, aquí todo el mundo es bienvenido de alguna manera, ¿no? Sí, podemos poner a este señor que además tiene un apellido que resuena a todos los que estamos aquí. Vamos a ver qué les parece. Despierta pasiones. Esto es un extracto de un documental que se salió en el 2006 de John Petricelli, que trabajó con María Leoncero y hizo este documental que se llama María Leonza, Aliento de Orquídea. Entonces vamos a poner este extracto que es de uno de estos de una barriada que cuenta cómo él entra en contacto con esto. Feminización de mi campo ¿Se escucha, verdad? ¿Sí se escucha? ¿Sí? espiritual fue por medio de una tía. Ella me ayudó, me pasó sus poderes. El día que la vi trabajando espiritual, fue algo que me abrió los caminos. De ahí me empecé iniciando, y por un problema de una mujer, la madre de ella, me montó un trabajo de brujería de maldad. Resulta que no podía caminar, estaba mal. En eso tuve que ir para donde hay unos espiritistas hermosos, porque esos espiritistas son grandes. Ahí me consultaron y me hicieron una curación, y de esa curación me sacaron 3 agujas de la espalda. Me acuerdo yo que había un trapo blanco y el espíritu escupió, botando una pelota de sangre y 3 agujas oxidadas. Cuando terminó de hacerme el trabajo, el espíritu me dijo, la entidad, que el alma mía estaba ofrecida al diablo. Y entonces él me dice, si tú quieres, la persona que te hizo este trabajo estará muerto en 3 días. Yo le dije, ninguna maldad para esa persona, sino que allá arriba hay un Dios que ve para acá abajo y él se encargará. Feminización de mi campo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece ese trocito? ¿Lo pudieron escuchar bien? ¿Les sugiere algunas cosas? ¿Qué les parece? Yo no puedo escuchar. ¿Qué hacemos? ¿Será que lo vuelvo a poner o...? Porque debería estar... ¿Quieren que lo volvamos a poner? Yo lo escuché perfecto, pero sí se me escuchó. encantó. Por favor, Sí. una vez más, please. Lo ponemos una vez más. Puedes repetirlo. Yo creo, ¿verdad? Podemos darnos ese lujo. Chévere. Vale, voy de nuevo. Espiritual. Déjame ver si le puedo subir el volumen. ¿Qué hice yo? Aquí estoy. Ya que me fui para atrás, no sé cómo. Fue por medio de una tía. Ella me ayudó, me pasó sus poderes. El día que la vi trabajando espiritual, fue algo que me abrió los caminos. De ahí me empecé iniciando, y por un problema de una mujer, la madre de ella, me montó un trabajo de brujería de maldad. Resulta que no podía caminar, estaba mal. En eso tuve que ir para donde hay unos espiritistas hermosos, porque esos espiritistas son grandes. Ahí me consultaron y me hicieron una curación, y de esa curación me sacaron 3 agujas de la espalda. Me acuerdo yo que había un trapo blanco y el espíritu escupió, botando una pelota de sangre y 3 agujas oxidadas. Cuando terminó de hacerme el trabajo, el espíritu me dijo, la entidad, que el alma mía estaba ofrecida al diablo. Y entonces él me dice, si tú quieres, la persona que te hizo este trabajo estará muerto en 3 días. Yo le dije, ninguna maldad para esa persona, sino que allá arriba hay un Dios que ve para acá abajo y él se encargará. Se fue. Ahora sí, Patricia.
Perfecto, muchas gracias. Fenomenal. Sí, este nos gusta, bueno, uno porque es de tal cual, de un hombre de un barrio, porque muchos de estos de los que uno termina contactando allá en Sorte, por ejemplo, son personas que también vienen como de otra cosa, son más personas con una mentalidad más de pueblo. Esto sería como la adaptación de esta cosa espiritista a una psique de personas que viven en una barriada más cerca de la civilización, sí, las capitales. Pero este no es el que mencionaban antes del director italiano, ¿o sí? Este es uno de esos casos. Él plantea varios casos y este es uno de los que él pone. Que este se llama Chávez. Este tipo pertenece a la corte malandra. Él después echa todo el cuento de por qué él está en la corte malandra y demás. Pero le decía que nos gustaba porque fíjense cómo él dice que tiene una madrina espiritual que ya le había enseñado. O sea, él va teniendo como todo, va tomando como todo este discurso, toda esta idea, una forma de percibir el mundo, y de pronto entonces empieza a tener unas dificultades físicas, pero él no está yendo para el médico. Él donde piensa, él dice, esto es algo que me echaron. Y efectivamente van y lo curan, así como estábamos diciendo hace un momento con Levi-Strauss, con el caso esta de la embarazada. Él va y lo cura, le sacan sus agujas y él toma una decisión. Luego le dicen inclusive que puede devolver este mal, y él dice, no, mira, no lo voy a hacer. Cosas como esas podían terminar uno cruzándosela en el... Y es interesante eso que dices porque él pertenece más hacia las barriadas en la ciudad, en donde hay el sincretismo, ¿no? Porque él habla de todo esto, pero además hay un Dios allá arriba. Ah, sí, cómo no. Que es el que va a hacer justicia, ¿no? Y eso tiene más que ver con el sismo, ¿no? Sí, es que para ellos no hay ninguna, eso fue una cosa curiosa porque nosotros, yo menos que Luis se acordará, porque yo le pregunté a uno de ellos, mira, pero, ¿y tu familia qué dice? Que tú no seas, tu familia es católica. Entonces, sí, yo soy bautizado y demás. Y claro, yo le digo, bueno, ¿y qué opina tu familia que tú estés en esto? Porque me imagino que para ellos será como yo tenía la idea de que iba a ser un drama en su familia, oye, este tipo está metido en estas cosas del demonio. Y él dice, no, ningún problema, yo soy católico, apostólico, yo soy totalmente cristiano, y esto o sea, una cosa y la otra no chocan, sino que esos son, como dices tú, Giovanna, exactamente sincrética de pila, porque para ellos existe Dios, que Dios está allá arriba, con él tú no puedes tener mucho contacto, y luego hay como una jerarquía en la que los espíritus están un poco más abajo y con ellos sí puedes tener una negociación, ¿no? Me recuerda un trabajo de Miguel Ángel. Miguel Ángel Mata tiene un trabajo, bueno, que yo recuerde, pues, cuando trabajamos juntos en la UCB sobre el sincretismo en Venezuela. A lo mejor sería interesante también preguntarle, no lo sé. Ay, le voy a decir, porque yo le había comentado que íbamos a hacer esto y él estaba súper interesado y no me dijo nada. Me dijo, oye, qué bueno, sí me gustaría verlo, si lo pueden grabar, pero no me dijo nada de que hubiera hecho un trabajo. Sí, yo recuerdo hace muchos años que él hizo, no sé si era un ensayo, no sé si era, eso sí no lo recuerdo con detalle, pero sí sobre... Uy, ahí te cortaste un poco. Sí, religioso. Le voy a preguntar, porque esto... Miren, es interesante esta imagen, que el tipo está vestido con un material totalmente sintético, está hablando de algo mágico religioso, eso habla del sincretismo de manera concreta, ¿no? Y está vestido además con una camisa de los Lakers, sí. O sea, del equipo de básquet estadounidense, o sea, que la imagen es impactantísima. Todo eso puede estar muy pegado. Y bueno, y es más curioso sobre todo, pues después cuando no nos iremos a meter para allá para no desbarrancarnos, ¿no? Pero que este tipo es de la corte Calais, que entonces también es como súper interesante porque es una cuestión de bondad, una cuestión religiosa,
y en todo lo que anda es una cosa súper, sí que para uno lo ve y dice, esto es malandraje puro, y tiene como eso, posibilidades de desarrollo. Uno dice, oye, de verdad que aquí sí está una reeducación, ¿no? Una solución de la psique para poder seguir avanzando aún en esas condiciones. Qué interesante lo que dice Diana, porque al principio del video, cuando empieza a subir la escalera, yo le veo los zapatos y las piernas hacia arriba, el traje que tiene. La impresión que me da es de un astronauta. O sea, como, además el ascenso, ¿no? También, la escalera, subiendo la escalera, el texto, pero lo que dice Diana del traje, fue lo primero que la imagen, sí, me impactó, pero eso, como algo, como un astronauta. Además es una cosa vaporosa, el tipo de material, sí. Y totalmente transculturizado, porque eso son unas referencias que no tienen nada que ver con él. Yo no sé ni siquiera si él habrá visto algún juego de los Lakers o podrá tener acceso a algo como eso, pero él sí usa esto, lo usa holgado, igualito que como lo haría un rapero estadounidense o un tipo del Bronx. Y él va teniendo todas estas cosas y eso no choca para nada con estas otras creencias, de la misma manera que eso, si ese tipo se aparece en el clínico, tampoco van a terminar chocando luego el tema de que te tienes que tomar estas medicinas y tienes que empezar con este otro mal que sí que le echaron y con el del que se tiene que encargar. Sí, pero también a nosotros muchas cosas nos quedan lejos. La corte calé nos queda muy lejos. Sí, psíquicamente para nosotros es como... Si podían hablar un poquito de eso. Sí, ya vamos a entrar por ahí, pero hay dos cosas que tienen que ver con esto de lo católico, el sincretismo con María Leonza, que también de acuerdo a las descripciones que los antropólogos han hecho del culto, ¿no? Hay como una serie de principios que son principios del culto como tal, que sería interesante que los podamos compartir con ustedes. Yo tengo aquí una lista que la hicimos con David, y que también está reflejado en todos los altares. Tenemos a todas las cortes, y de eso les vamos a mostrar varias imágenes. Tenemos a todas las cortes. Entonces está la corte calé, que son los malandros, que son los que están más abajo. Y que muchas veces, a veces están representados con estas figuras más modernas de el malandro Ismael o de el malandro no sé qué, estas imágenes que ahora son un poquito más conocidas. Pero antes la simbología eran latas de cerveza y eran colillas. Con eso es que se simbolizaban los malandros y estaban al ras del suelo. Entonces uno seguía subiendo y estaba la corte militar, la corte política, los yerbateros, la corte médica. Después venían las tres potencias, pero por encima de las tres potencias está San Miguel Arcángel siempre. Dios. Y esto todos los marianoceros lo tienen muy claro. Entonces, leyendo un poco sobre los principios que son compartidos por todos los marialeonceros, el primero que siempre aparece es que ellos creen en Dios Todopoderoso, quien está por encima de todos los espíritus y seres sobrenaturales. Después, Dios se manifiesta en las fuerzas naturales. Después, Jesucristo es hijo del Padre y está al lado de él, por encima de las fuerzas naturales y los santos. Hay como 4 o 5 principios de los marianoceros donde Dios aparece. Después dicen, los santos y los espíritus son intermediarios entre los hombres y los dioses y Dios, porque el Ser Supremo está tan lejos de nosotros y es tan sublime que no podemos acercarnos directamente a él. Hay diferentes líneas de espíritus y fuerzas que tienen diferentes poderes y cada una tiene una función especial, siendo invocados en ocasiones determinadas. Ningún espíritu es absolutamente bueno o malo, sino que es ambivalente. La concesión de un favor depende del comportamiento del hombre hacia la divinidad. María Leonza es un espíritu de alto nivel, pero pertenece a la misma categoría de intermediario que las demás fuerzas sobrenaturales. Los espíritus santos pueden manifestarse en los mediums y hablar por su boca para dar consejos a los fieles y llevar a cabo trabajos mágicos y curaciones. Los trabajos son parte central de todos los ritos.
los espíritus reciben sus poderes de Dios, otra vez. Y las fuerzas sobrenaturales pueden ser manipuladas por medio de técnicas mágicas. Cuando no se logra el fin deseado, se debe a que ocurrió un error en el ritual. Y así, bueno, podemos tocar varias cosas, ¿no? Pero una pregunta, que cuando hablaste del arcángel Miguel, ¿lo equiparan a Dios? es la representación de Dios en los altares. Ellos no ponen la cruz. ¿Sí? Ujú. Y Ellos también, usan la cruz de Caravaca nada más porque se la ponen en la espalda y hacen cosas de esas como una protección, pero para ellos como tienen la imagen que más se les acerca es precisamente ese San Miguel, es el que está siempre arriba en el top. sí. Y entonces también podemos, como para resumir, ¿no? Lo que hemos venido hablando, pensar que el culto a María Leonza nos mostró tres dimensiones. Una es esta expresión sincrética, ¿no? Donde confluyen todos estos aspectos culturales de nosotros los venezolanos. Lo español, colonial, lo indígena, lo africano, como una respuesta también ante las necesidades de sentido del individuo. Después está María Leonza como lo que hablábamos del malandro Chávez, ¿no? Como un fenómeno urbano que también tiene como cierto matiz asistencial, ¿no? Y después esta parte mítica, que nosotros vamos a poner ahora un pedacito que es bonito que escuchemos también. Mira, de aquí, tú quisieras, porque todavía nos estamos yendo de aquí sin ver lo de el trabajo de Pedro Iscadar, que también lo Sí, habíamos revisado. sí, No sé vamos, si, vamos a darle con eso. ok, o sea, nos metemos con esto primero, ¿no? Porque si no, ya después nos vamos al otro. Sí, para ver cómo nos dieron el permiso aquí. Acuérdense que tienen otra semana o 2 semanas más, las que sean necesarias. Chévere. Muchas gracias. Que bueno, una de las cosas de lo que nos guiamos era precisamente ver un poco qué es lo que se venía haciendo en el clínico como para nosotros poder para darle continuidad, ¿no? Y uno de los trabajos como con el que nos basamos era este de Pedro Iscadar del 96, que él trabajó, pero con médicos del hospital. Y entonces veía cómo arquetipalmente o cómo la configuración familiar, la estructura y la dinámica de la familia daba lugar a la aparición o sea, que se constelara el curador herido, la figura precisamente del médico, ¿no? Entonces, nosotros luego lo que pretendíamos hacer era como replicar esto, pero a nivel de medicina popular, en conseguirnos curadores, pero de medicina popular, no el médico de hospital, ¿no? Entonces, no sé si aquí hay algo más que tú quisieras comentar, Luis, No, seguimos. Pedro utilizando, ¿no? Historias de vida y ciertos instrumentos de evaluación familiar, ¿no? Sobre todo de estructura y de dinámica. Pedro hacía una lectura también, bueno, más cualitativa y mítica, donde se veía que habían sucesos en la vida de estos residentes, donde de alguna manera se iba constelando el arquetipo del curador herido, que es conocido por todos nosotros aquí, ¿no? De todas maneras lo tenemos aquí, si nos quieren refrescar, que él es el hijo de Cronos y la ninfa Fílira, que se conocen en Tesalia, que Cronos estaba buscando a Zeus para devorarlo, y Fílira para evitar que Cronos la poseyera, se vuelve yegua, ¿no? Y él después entonces también se convierte en caballo y termina dándose la unión carnal. Y así es como Quirón entonces es mitad caballo y mitad hombre. Y él termina herido en una reyerta por accidente, que recibe un flechazo que no lo mata, pero le deja una herida para toda la vida, ¿no? Para la eternidad. Y esto lo pone a él a desarrollarse, buscando una cura para que le aliviara ese malestar.
Bueno, aquí creo que sí estamos... Ah, bueno, nos quedan esta gente, mira. ¿Quieres comentarnos de esta gente? Ah, ok. ¿Alguno de los presentes conoce a este señor? A los Mucho dos, Salazar. a Pancho y a Yolanda, a los dos. Ajá. Muy Sí, bien. sí, sí, a Pancho, mucho. De mi parte. Y a Yolanda Salas la escuché precisamente hablar de María Leonza mucho tiempo. Sí. Sí, ellos fueron otras de nuestros guías, tanto en la parte teórica como en la aproximación a la montaña. A Yolanda la pudimos conocer, pudimos ir a su casa y un poco nosotros todavía estábamos, bueno, intentando darle forma a cómo estudiar el culto a María Leonza. Y ella tiene un trabajo que lo podemos conseguir por allí, pues lo vi en internet, que se hizo dentro del retén de Katia. Entonces, donde ella empezó a perfilar todo lo que se estaba dando de esta imaginería de la corte Calais, de la corte malandra. Entonces, un día ella nos recibió en su casa, fue una experiencia chévere. Ella ya para ese momento estaba enferma, bueno, pero fue igual muy abierta, muy amable. Y bueno, mientras nos orientaba, se fue a tomar un vasito de agua y nosotros nos dimos que ella, entre los adornitos de la sala de su casa, tenía un chuzo, tal cual, en vez de un cenicero tenía un chuzo, así, de este tamaño, ¿no? Y nosotros nos quedamos viendo el chuzo así, y entonces le preguntamos, y ella se había traído eso de recuerdo de su experiencia en el retén de Katia, ¿no? Era una mujer, bueno, Recuerdito. un recuerdito de comunión. Sí, lo tenía ahí de centro de mesa, ahí en la sala. Sí, ella también nos dio bastantes claves de cómo entrarle a este tema que es también como bien importante, ¿no? Más allá de la cuestión escrita y de explicarte cómo es cómo era el culto, estaba la idea de cómo entrarles, o sea, cuál era la forma en la que uno tenía que hacer eso. Que ella creo que fue la primera que nos dijo que no debíamos llegar con la preguntadera y con la posición de, mira, no, si tú no vienes con una disposición a integrarte un poco, a hacer lo que ellos te digan, a tener un poco la vivencia, claro, te van a hacer el espectáculo el de ley, pues el de los turistas. Te dirán tus tres cosas y tal, y hasta que te vayas. Sí, ella fue como bien orientativa. Y el otro, que es otra de esas sincronicidades bonitas, fue por idea de Gonzalo y de Trudy Bendayán contactar a Pancho. Justamente en el 2005, para un evento muy recordado, que fue un congreso que se realizó, que se llamó Freud, Jung y Lacan, donde habían analistas de las tres escuelas. El día de la inauguración, Pancho presentó una obra que él estaba trabajando que era sobre María Leonza. Entonces, bueno, eso fue algo bien sincronístico y eso fue como ese primer contacto con él, ¿no? Nosotros no lo conocíamos directamente y Pancho en ese momento nos dijo que sí, que quedáramos, que intentáramos vernos y nosotros nos fuimos a reunir poco tiempo después con él en el centro comercial Chacaíto, en esta cafetería que se llama OVNI. Nos fuimos a ver en la cafetería OVNI un sábado como a las 3 de la tarde, una cosa así. Y entonces le llevamos muy formalmente todo el anteproyecto que nosotros teníamos adelantado. Y Pancho, muy serio, se leyó todo el documento, todo completo. Se quedó callado un ratico y nos dijo, vamos a echarle piernas, yo lo voy a ayudar. Entonces Pancho estaba también trabajando en una obra que presentó después que era de Eros y Psique y tenía que todavía presentar la obra de María Leonza en Yaracuy, en San Felipe, y seguir los ensayos de Eros y Psique allá. Entonces nos dijo, miren, el próximo sábado nosotros vamos a estar en San Felipe. Entonces, a ver si ustedes se pueden acercar a San Felipe y entonces yo los acompaño para ir a la montaña, ¿no? Y nosotros, bueno, nos emocionamos mucho y nos montamos en el carro de David y la semana siguiente arrancamos para allá, ¿no? Entonces seguimos las directrices de Pancho de dónde comer, dónde no comer, dónde quedarnos,
qué decir, qué hacer, qué no hacer. Vimos la obra también, que nos dijo, Vimos mira, la vénganse obra, para acá para que vean la obra. Esta cosa vimos la, fenomenal. vimos la obra con él, de verdad que nos ayudó mucho y nos apadrinó mucho por allá por las tierras de Yaracuy. Y el domingo nos llevó a la montaña de Sorte, a Quiballo. Entonces fuimos a Quiballo, entonces ahí tuvimos, bueno, nuestro primer contacto con los curadores allá, que fue una experiencia muy interesante y también muy intensa. Porque no sé si conocen un poco o han visto imágenes, eso es entrar un poco en la montaña. Primero uno llega y hay como un comando de la Guardia Nacional donde no hay nadie, pero hay un comando de la Guardia, y después hay un descampado donde uno puede dejar el carro o el transporte donde uno venga, el autobús, y uno entra ya en la montaña, ¿no? Entonces empiezan a verse pequeños altares entre los árboles, en algunas capillas como un poco improvisadas, y llegamos a una cosa que parecía un campo de guerrilla, un campamento de guerrilla, donde estaban las personas que conocía Pancho, que después resultaron ser nuestros entrevistados y también nuestros maestros en todo esto y nuestros cuidadores dentro de la montaña, que es un sitio complejo, ¿no? Entonces lo que pasó fue que dejaron pasar a Pancho y a nosotros no nos dejaron pasar, nos dejaron afuera. Y todo estaba, la alcabala que había era un pabilo que iba de un palo a otro, que a Pancho se lo quitaron y lo dejaron pasar e inmediatamente lo volvieron a colocar y a nosotros nos dejaron del lado de afuera, ¿no? Entonces Pancho nos tiró la seña que lo primero que teníamos que hacer era quitarnos los zapatos. Nosotros nos quitamos los zapatos y nada, no nos dejaban pasar. Y ahí estuvimos desde la mañana hasta la tarde viendo las conversaciones que había entre Pancho y ellos. Ellos después se acercaban y nos preguntaban, bueno, ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿Qué son ustedes? Y nosotros éramos estudiantes del clínico, de la UCB, todo eso. A veces eso servía para que aflojaran un poquito y nada. 2 del mediodía, 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde, venían, picoteaban un poquito ahí con nosotros con una bolsita con una empanada, ahí comiendo afuera, y no nos dejaban pasar hasta que Pancho nos hizo una seña, y entonces se acercó uno de los marenoceros y quitó el pabilo, y ahí nos dejaron pasar. Y nos dejaron pasar, pero avanzamos solamente un poquito. Y después tuvimos varios encuentros donde solamente podíamos ir para que nosotros pensábamos, ¿no? Conocerlos nosotros a ellos, pero más bien era que ellos nos vieran a nosotros y nos evaluaran a nosotros bastantes días. A ver un poco cuáles eran nuestras intenciones reales, cuáles eran también nuestras motivaciones y cómo era nuestro acercamiento al culto y qué sabíamos del culto, ¿no? Y muchas veces nos decían, esto no tiene que ver con psiquiatría, esto no tiene que ver con psicología. Pero ustedes qué son, ustedes qué es lo que quieren, qué es lo que desean aquí. Pero se vienen a consultar o no se vienen a consultar. Ah, pero ustedes quieren es estudiar. Ay, ¿por dónde quieren empezar? Y nos tenían mareados todo el tiempo con esto. Pam, 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 pam. Muchas veces fuimos allá a Sorte, a Quiballo, y estuvimos fines de semana durmiendo en San Felipe, yendo a la montaña, durmiendo en San Felipe, yendo a la montaña, sin tener ni 10 minutos de entrevista, de nada, sin que nos se sentaran a hablar con nosotros ni nada. Hasta que poco a poco ellos se fueron acercando a nosotros y nosotros también nos movimos un poco hacia ellos, ¿no? Mira, te voy a interrumpir, Luis, porque ya estamos sobre la hora. Sí, sí. No sé qué disponibilidad tienen los demás ya, pero quiero, antes de cerrar, quiero dar una anécdota de Pancho Salazar. Pancho fue alumno de la Escuela Venezolana de Psicología Profunda y quería hacerse analista junguiano. Y entonces Alejandro Suárez le dijo, mira, Pancho, tú a lo mejor vas a ser un regular analista junguiano, pero vamos a perder un excelente director de teatro, de manera que mejor te va. Okay. Y yo creo que Alejandro tuvo toda la razón, porque realmente Pancho estaba fascinado con la cosa de la psicología junguiana, pero realmente hubiéramos perdido un buen director de teatro y
tipo, y un buen poeta, y un escritor, y toda una cantidad de cosas que es mucho mejor que sea analista junguiano. Se lo digo. Sí, sí, sí. No, excelente como director y también como guía hermético, llevándonos para allá. Con esto él fue fundamental, porque él fue el directo, él dijo, tienen que hablar es con Pablo Vázquez, este es el más serio, que efectivamente de todos los que estaban ahí, Pablo Vázquez es el único que vivía, iba y venía de la ciudad, que no llegaba en caravana, que es como esta cosa mucho más, sí, como más perteneciente al inconsciente colectivo, sino estaba como en era este que llegaba en su jeep, y estaba como más claro, o sea, nos pudo recibir mucho mejor. Sí, sí, un duro. No sé cómo están los demás. Nos quedan 8 minutos. Sí, vamos a ver cómo vamos con la gente. ¿Qué dice la gente? ¿Qué les parece? ¿Les parece interesante? ¿Quieren que retomemos alguna cosa? Comentarios, lo que esté por allí. Bueno, yo lo que quería, que les decía antes era si podían hablar más de estos niveles. Porque, bueno, yo lo que conozco, lo conozco a través de la evidencia que ustedes tuvieron, que compartimos en su momento. De María Leonza, bueno, algunas cosas que también ha hecho Magali. Y más de los yorubas por algunos pacientes, igual que Virginia. Pero por ejemplo, esto de la corte Calais, a mí no me queda claro, o sea, que realmente si son malandros, porque son malandros, y por eso se llama la corte de malandros, o realmente, o sea, hasta qué punto, pensando en este caso de Chávez que ustedes presentaron, hasta qué punto más bien hay un camino incluso desde esa misma corte. No sé, quería ver si podían hablar más de eso. Ana, ¿hay un camino desde dónde, perdón? Desde ese lugar de esa corte. Ajá. Mire, yo lo que puedo prometerte para la semana que viene, pronto puedo también sacar los extractos de Chávez explicando el tema de la corte y cómo la ven. Nosotros te podemos comentar también de nuestro contacto con cultistas de la corte Calais. Nosotros no trabajamos sino con este portal, el portal de Pablo Vázquez, que él es de la corte india, que es como la más, sí, como una muy tradicional, ¿no? Y él sí tenía en el altar, tenía un Ismael, pero no era como, o sea, no eran muy conocedores, ¿no? Ellos se vuelven como especialistas cada uno de sus cosas. Y nosotros cuando, estando allá, una de las primeras cosas que nos dejaron hacer era acompañar a uno de ellos mientras estaba dando como unas charlas de concientización, porque había, Pablo Vázquez era como miembro principal de una asociación de los hijos de María Leonza. Entonces, Sí. parte de la idea era como conservar el culto. Ellos estaban preocupados porque en habían empezado a aparecer una cantidad de prácticas con las que ellos no estaban de acuerdo, habían otras que había que modificar, y unas que hacían ellos es lo que llaman un reventamiento, que es una forma de romper maleficios, ¿no? Ya toman una concha de coco, o sea, un coco vaciado, lo llenan de pólvora, le colocan una mecha y lo explotan como parte del ritual. Esto primero es bastante peligroso, pues como que están activando una granada ahí en un grupo de gente, y después como eso está metido dentro de un parque nacional, entonces no pueden estar haciendo esas explosiones, porque es una contaminación sonora que afecta a la fauna. Entonces, bueno, nosotros íbamos con este hombre, con Ever, que ya se los presentaremos más adelante, que es uno con los que trabajamos. Y entonces iba por otros portales y terminamos cayendo en un portal de los Calais. Y era una cosa así, una experiencia particular, ¿no? Porque el tipo que sale un hombre todo cortado, lleno, pero que parece que fuera como para una película, pues. Con mucha pinta de malandro, y tenían así pegados en las paredes con frisos, unas pistolas y demás. O sea, es como una cosa que
a uno le cuesta, está como muy distante. Yo pensaría que de todas las cortes, esta es una de las que para uno es de las más difíciles de entender, ¿no? Sí, y también hay una cosa que es como un principio energético, vamos a ponerlo así, porque todas las creencias de alguna manera tienen un origen por algún mito que pasó en un determinado lugar geográfico, ¿no? Y en los barrios pasan cosas y se van creando también, bueno, historias, leyendas, favores, todas estas cosas, ¿no? Entonces, estos malandros que ahora son venerados, bueno, de alguna manera tenían también una lectura de su hacer que también era bondadosa o era de alguna manera milagrera, algo así, o protectora. Creo que protectora es una de las más significativas, ¿no? Entonces muchas bandas de malandros al perder a uno o al encontrarse en dificultades se encomendaban a ese malandro que por sus características en vida había sido muy fuerte o protector o valiente, alguna característica así, y entonces se le hacían ofrendas para que los acompañara en lo que fuesen a hacer, por ejemplo. Entonces de ahí empiezan ciertas veneraciones, ¿no? Pero que en términos de jerarquía o energéticos dentro del culto son de las creencias o imágenes veneradas que tienen más baja energía. Entonces ellos la lectura que hacen es que con el tiempo, si estas entidades o estos espíritus empiezan a ayudar en los ritos de curación o en los oráculos también, ellos van a poder recibir más luz y se van a seguir transformando y van a seguir como cogiendo más fuerza, ¿sí? O sea, van a ir al cielo un poco más limpios. Ok, no es que avanzan a los otros niveles que mencionaste. No, ellos siempre serán Calé, pero les irá mejor en su tránsito. Quería comentar algo. No sé cuántos de nosotros estamos acá, estuvimos en las clases del hijo de Alejandro Suárez, que bueno, que es un personaje bastante importante dentro de la religión yoruba. Y Alejandro nos comentó que la corte de Calais era una de las últimas cortes que se había adosado Sí. al culto. Y siento que es un poco como lo que tú estás comentando, Luis, que a medida que van pasando necesidades distintas, y no solamente necesidades, sino estos personajes que van haciendo cosas, aparece ¿cómo se llama? Corte Calais. Y como tú dices, van haciendo favores y se van iluminando, por decirlo de alguna manera. Pero esta es una de las últimas cortes que fue adosada a la religión yoruba. De hecho, creo que la corte Calais no existe dentro de la religión yoruba, sino creo que es algo como muy particular de acá. Es de espiritismo y aparece con las ciudades, cuando están así personajes como el Chávez. Son como unas figuras con las que se pueden identificar que digo, es interesante, ¿no? Porque es esto mismo lo que lo está diciendo Luis. Son personas que es que no han hecho bien, no es que son unos santos, es que son unas personas que por su historia es como son unos con los que estas personas sienten que se pueden comunicar mejor. Y ellos son como de poca luz y al ir ayudando, entonces van adquiriendo como más luz, pues como que van... por eso es que ellos tienen que ayudar. Recuerdo que a nosotros nos decía Fran esto de que él, por ejemplo, que él le gustaba trabajar mucho con ánimas. Él decía que no, a mí me gusta el trabajo con las ánimas, que son como más, están por debajo del tema de los espíritus. Y él decía, bueno, porque eso es casi como un perro. Tú lo que le pones es luz y agua y él te hace el trabajo. O sea, como que eran así una especie de... En esta jerarquía hay unos que son una cosa tan baja que es que ni siquiera les pides consejo ni nada, sino lo mandas a hacerte cosas, pues trabajo sencillo. Y en el caso como esto de la corte Calais, era más bien, bueno, tú tienes a Ismael, tú le das una cantidad de cosas para agradarlo, negocias con él y él te aconseja, te ayuda, pero no para cometer fechorías, sino como que te va ayudando a progresar en la vida. Yo
tenía una pregunta que es por curiosidad. Con la llegada de Chávez y la llegada de los cubanos a Venezuela, hubo una proliferación de la santería. Veía en Caracas por todos lados gente vestida de blanco y santeros y no sé qué. Ellos practican en sorte, o sea, ¿alguien sabe si esta comunidad que vino a Venezuela en los últimos años comparte la santería de Venezuela? Es que, a ver, ellos son muy celosos de cómo se les nomina primero, ¿no? Entonces, la santería cubana tiene, bueno, tiene una estructura, una imaginería, una mitología y unos rituales muy, muy, muy ancestrales, muy identificados, ¿no? Diríamos que pueden ser mucho más antiguos que lo que es el culto de María Leonza. De hecho, a los yorubas se les llama religión. María Leonza es un culto, ¿sí? ¿Ya? Okay. Por un lado eso, pero el tema con Chávez es que cuando Chávez aparece, bueno, con toda la revolución cultural y todo lo que fue movilizando a nivel energético, él también quiso brindarse y embrujar. Ajá. Entonces, él de alguna manera utilizó, o por lo menos eso es lo que nos decían dentro del culto. La gente del culto María Leonza se sintió utilizada y después dejada por la gente del gobierno, porque la gente del gobierno también se posicionó más con todo ese eje cubano. Entonces era con la santería y con los paleros. Se pusieron más santeros y paleros que Entonces, espiritistas. ellos se sintieron como utilizados para ganar votos, se les prometieron una serie de cosas que nunca se les cumplieron y después se sintieron abandonados. Lo que sí es que no significa que dentro del culto de María Leonza no se trabaje con magia negra, pero lo que ellos nos decían es que la intención es siempre intentar ayudar, no destruir. Por eso también esa imaginería natural que tiene, la veneración de la naturaleza, la ascensión de las ánimas, de los espíritus, ¿no? De la sanación, todo esto, pero desde el lado luminoso, vamos a ponerlo así. Ok. Pero tenemos que terminar ahora, sí. Ok. Seguimos la otra semana, ¿de acuerdo? Eso. Sí, chévere. Oye, muchas gracias a todos, a todas. Muchísimas gracias. Super, Excelente, mil super gracias. buena, excelente. Si tienen alguna cosa que quisieran que nos Gracias. pusiéramos más la semana que viene, Muchas gracias. avísennos y lo vamos preparando. Sí. Bueno, gracias. Bien. Chau. Chao. Chao. Les quería, me van a